meeting is being recorded. Buenos días con todos. Este es el seminario número 22 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos una charla local que nos lo va a dar María Lourdes Amigó del Laboratorio de Bajas Temperaturas. Lourdes es investigadora asistente del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico de Bariloche, realizó el postdoc en el Leibniz IFW en Dresden en 2017-2021 y obtuvo su doctorado también en el Instituto Balseiro en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAP. Su charla se titula Bario Hierro Azufre, un conductor basado en hierro cuasi unidimensional. Con esto, gracias Lourdes por la charla. Por favor, puedes empezar cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, pero bien. Hoy les voy a contar sobre un superconductor basado en hierro que tiene una estructura cuasi dimensional. Este es bario hierro 2 azufre 3. Este trabajo lo hice durante mi postdoctorado en el IFW de Dresden. Quiero primero empezar agradeciendo a todos los colaboradores, en especial a Silvia Seiro y Andrei Maliuk, que tuvieron una gran participación en el trabajo. Primero que nada, quería presentar los superconductores basados en hierro, por si no los conocen mucho. Se los descubrió en el 2008 y ya para el 2010 ya había una gran cantidad de compuestos de superconductores, y estas que presento acá son las principales familias. Todos estos materiales tienen una estructura tetragonal y tienen como característica principal que comparten planos de hierro arsénico, o en el caso del hierro selenio, y estos planos están separados por distintos elementos, en algunos casos litio, bario, o estos que son un poco más complicados, que son óxidos, o en el caso del hierro selenio simplemente las capas. Estos materiales tienen el compuesto padre, el compuesto que no es superconductor, sin dopar, y tienen una transición de tetragonal a ortorrómbica, y esta fase ortorrómbica por lo general es antiferromagnética, y al dopar, por ejemplo el hierro con cobalto o el oxígeno con flúor, esta transición disminuye o desaparece más abruptamente y se da lugar a la superconductividad. Hay algunos casos particulares, si quieren el hierro selenio lo cuento porque trabajé en mi doctorado en hierro selenio, que sin dopar el hierro selenio ya es superconductor. También, además de obtener superconductividad dopando, también se puede obtener superconductividad aplicando presión hidrostática. El material que les voy a contar hoy es un poco distinto porque en vez de tener estos planos tan característicos de hierro y algún calcogenuro o arsénico, tiene cadenas de hierro o escaleras, se le llaman. Entonces, eso le da una estructura más unidimensional que comparado a los otros que son bien planos. También otra diferencia importante con los otros superconductores es que en todos el compuesto sin dopar, el compuesto padre que no es superconductor, es metálico. Bueno, en este caso es semiconductor.
y se obtiene superconductividad solo al aplicar presión. Con sustituciones todavía en este material no se ha visto. Entonces, este se lo descubrió recién en el 2015. Este paper, el Nature y este FRL, son los dos primeros reportes del mismo año, a donde se ve que tiene una transición antiferromagnética, y luego al ir aplicando presión, esta transición va evolucionando de alguna forma, y alrededor de 10 gigapascales se observa superconductividad. Esto no siempre es así, hay una gran variabilidad entre las muestras, y por ejemplo en este reporte del 2020 dicen que llegan hasta 20 gigapascales y nunca vieron la superconductividad. Esto se veía desde el principio, que son los primeros que reportan la superconductividad. Dicen que crecen las muestras variando pequeñas cosas, y en algunos casos obtienen superconductividad y en otros no. Por ejemplo, dicen que si parten de sulfuro de bario, hierro y azufre, en una relación 1-2-2, la TN es más baja comparada con el resto de las muestras que tienen, y después al aplicar presión no ven superconductividad. Pero si a esas muestras, en vez de empezar en vez de hierro 2, ponen hierro 2.1, o sea, un poco de exceso de hierro, ven que la TN vuelve a aumentar y ven superconductividad. Entonces, un poco lo que se deja ver en ese paper es que en principio uno tendría que agregar hierro extra para que las muestras sean superconductoras. Pero no queda claro qué es lo que está pasando ahí, por qué pasa eso. Luego, a raíz de eso, hay otro trabajo que dicen, bueno, crezco distintas muestras con distintos contenidos nominales de hierro, y estudian la TN, no estudian bajo presión. Pero ven que la TN varía entre 80 y 120 Kelvin, con un máximo para el hierro 2.1. Entonces, dicen, bueno, estas muestras con hierro 2.1 es la fase superconductora, es el verdadero compuesto 1, 2, 3. Pero, de nuevo, no queda claro a dónde se está yendo el hierro, este hierro extra, por qué hay que ponerle hierro extra para que las muestras sean buenas o tengan TN más alta, cuál es el mecanismo. Entonces, a raíz de esto, y un poco lo que les voy a contar en la charla, es analizar un poco, repetir de nuevo este diagrama de fases de la TN con el contenido nominal de hierro, relacionar la estructura cristalina y la composición con el valor de TN. Luego les voy a contar un poco cómo hicimos para obtener cristales de mejor calidad, y un poco los estudios de propiedades de transporte o bajo presión hidrostática o tensión uniaxial que hicimos o que estamos por hacer en estos materiales. Entonces, primero, respecto de los dos primeros puntos, lo primero que hicimos fue crecer las muestras. Para esto partimos de sulfuro de bario, hierro y azufre, con una composición de 1, 2 más delta y 2. Delta lo variamos entre 0 y 0.2.
Básicamente lo que hacemos para crecer las muestras es poner todos los elementos en una ampolla de cuarzo con un crucible para que no reaccione con el cuarzo, los materiales, y aumentamos la temperatura, subimos a 1100 grados. A esta temperatura el compuesto 1, 2, 3 ya está en líquido, y vamos bajando la temperatura y en ese proceso se van formando los cristales. Cuando uno abre la ampolla, lo que obtiene es como una piedrita, una especie de todo compacto, que si uno la parte, puede sacar de eso cristales de esta forma. Son siempre tipo agujitas. Hay más grandes, más chiquitos, pero siempre con esa morfología de aguja, que viniendo de una estructura cuasi unidimensional, uno dice, bueno, tiene bastante sentido que sea así. Hicimos un caso más que partiendo de estos cristales, de esta fase ya 1, 2, 3 formada, la hicimos polvo de nuevo y hicimos usando el método tipo Bridgman, en un horno de espejos. Básicamente lo que hicimos fue volver al estado líquido en el material y ir moviendo una ampolla con el material, y en ese que uno va cambiando el gradiente de temperatura se van formando los cristales. Sí. El cuarzo, así que tiene que son los cristales. ¿Qué pasa con lo que falta? Uno de los elementos. ¿Qué pasa con lo que sobra, digamos? No, porque está, o sea, te sobra hierro nada más. Porque tenés bario 1, el azufre es 2 porque está 2 y este 1 le da el tercero. Te sobra intencionalmente porque querés un defecto. Te sobra el hierro porque queremos ver qué pasa con ese hierro extra, que la gente dice que, bueno, voy a obtener mejores cristales si le pongo hierro extra, pero del método que usan, que es uno pone todos los materiales en la ampolla y saca eso. O sea, el hierro extra no puede haber estado reaccionando con nada, tiene que estar adentro, ya sea adentro de la fase principal o formando fases espurias, pero no se puede haber ido a ningún lado. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue medirle la composición a las muestras para hacer un buen estudio de la composición en EDX y comparar distintas muestras. Es una variación bastante chiquita como para tener algo súper confiable en EDX, pero lo que sí se puede hacer es comparar entre las distintas muestras. Por ahí no se obtiene un valor súper preciso, pero sí se va a poder decir el hierro está aumentando o no. Esa comparación sí se le puede creer. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue poner en un mismo portamuestra a estas 5 muestras, un pedacito de cada muestra, y embeberlas en una resina y pulir todo bien, así están todos a la misma altura y eso disminuye el error para la comparación. Y también se usaron estándares para obtener valores más precisos, y se tomaron alrededor de 50 mediciones para cada una de las muestras para, bueno, para poder comparar. En todos los casos lo que se ve son esta parte que sería como la fase principal, que a pesar de estar pulida todavía tiene esta forma de los cristalitos de alguna forma, así como agujitas. Y acá las figuras que muestro son a propósito donde salían más impurezas, para ver las impurezas que hay.
Primero, respecto de la fase esta principal, uno lo que querría, este es un diagrama ternario, a donde está hecho un super zoom, para ver cómo tendría que cambiar la composición de hierro. Esta es la que esperaríamos, la nominal, decir, bueno, hierro 0, hierro 2, o sea, delta 0 está acá, y hierro 2.2 tendría que cambiar hasta acá. Entonces, primero, las mediciones para delta igual a 0 están bastante cercanas, están bastante bien, y están bastante cercanas a lo esperado. Pero si ahora ahora agrego las mediciones de los otros, de las otras muestras, vemos que caen todas una encima de la otra. No vemos un corrimiento en el contenido de hierro como se esperaba, o se podría haber esperado. Este es el promedio de las composiciones, que, por ejemplo, el hierro, el teórico tenía que variar entre 33.3 y 35.5, y vemos que para todos los contenidos extra, para todos los valores de delta, está cerca de 33, no hay ningún cambio sistemático entre las distintas muestras. Entonces, esto da una idea de, bueno, el hierro extra tiene que estar formando fases espurias. Entonces, ahora les muestro, vuelvo a la figura anterior, pero les muestro estas inclusiones que vemos hierro, que bueno, que tenía que estar ahí en algún lado. También hay zonas donde tenemos inclusiones de bario hierro azufre en alguna otra composición que no es 1, 2, 3. También vemos hierro azufre, y bueno, en este caso que la volvimos a fundir a la muestra y a enfriar, pero en este caso sin crucible, sino en la ampolla de cuarzo directamente, vemos silicio, o sea que reacciona algo. Entonces, desde el punto de vista de DX, el hierro extra no está entrando en la estructura. Entonces, después pasamos a estudiarlos con rayos X. Para eso molimos los cristales, para ver bien la estructura cristalina y qué fases extras veíamos. Y vemos que la mayoría de los picos corresponden a la fase 1, 2, 3. Y si uno hace un análisis de estos datos y saca los parámetros de red, nuevamente no se ve que haya ningún cambio monótono. Lo que sí también vemos son picos que corresponden al hierro azufre, que ya lo habíamos visto en EDX, y a esta fase bario 2, hierro 4, azufre 5. Del mismo ajuste de Rydberg, uno puede sacar la proporción de cada una de las fases, y vemos que al aumentar el contenido de hierro, disminuye la cantidad de fase 1, 2, 3, y aumentan la cantidad de bario 2, hierro 4, azufre 5, y hierro azufre. Entonces, nuevamente, estamos llegando a la misma conclusión. Entonces, fuimos a hacer rayos X en monocristales. Esto, usando un pequeño cristalito, uno puede, midiendo en distintos ángulos, uno puede reconstruir la estructura cristalina, y sin mucho más que eso, puede sacar y decir, esta es la estructura cristalina que veo, y tener un mejor análisis que en difracción de polvos de si hay vacancias de hierro o vacancias de algún otro elemento. Y lo que se ve es que en todas las muestras es más o menos lo mismo, no hay vacancias de hierro ni algún hierro extra metido en otro lado. Entonces, seguimos y dijimos, bueno, vamos a ver si repetimos las mediciones, el diagrama de fases de esta gente,
ya lo había hecho. Entonces, con mediciones de magnetización en función de la temperatura, vemos la transición antiferromagnética, acá como quiebran las curvas. También lo que se ve, que no tienen un comportamiento Curie-Weiss, acá las curvas como uno puede esperar, pero esto se ve mucho en sistemas unidimensionales que en realidad hay un máximo, alguna temperatura más grande, que esto se da por fluctuaciones de corto alcance que son muy comunes en estos materiales por encima del ATM. Otra cosa que se ve es que uno esperaría que todas las curvas coincidan, porque ya están divididas, están por mol, no hay nada ninguna razón por la cual las curvas no coincidan, salvo que tengan alguna otra cosa que no sean vario 1, 2, 3. Y no solo varían entre las distintas cantidades, entre los distintos valores de delta, sino que varían entre muestras de un mismo batch, de una misma crecida. Agarro dos muestras y dan dos cosas distintas. Por ejemplo, esta verde oscura y la verde clarita. Entonces, ¿qué? Ninguna de estas es superconductora, ¿no? Hay que aplicar presión. Pero ahí vos decís que es antiferro y tenés la susceptibilidad, ¿no? ¿Cómo se entiende? Porque ya viene bajando la susceptibilidad. Sí, porque tiene un máximo a una temperatura más grande, no sé, 350, 400 Kelvin. ¿Eso que hay otro orden antiferro? Eso es porque al ser 1D, en sistemas unidimensionales, en muchos casos se ve eso, y que lo asocian a que tienen fluctuaciones y que ese máximo está a la temperatura más o menos de esa fluctuación. El orden del arco de alcance, digamos, alcanzaría la T. Sí, pero sí, por eso viene bajando. Sí, hay correlaciones arriba y después empezarán las cadenitas a verse. Entonces, también medimos la magnetización en función del campo, por encima y por debajo de la transición, se ven muy parecidas a esto, no hay mucha diferencia, donde se ve que hay un salto a campos bajos y después sigue bastante lineal. Este salto es si uno dice, bueno, tengo muy poquita cantidad de hierro puro, que ni siquiera lo veo en rayos X, pero ya lo habíamos visto en EDX, puede explicar este salto, o sea que creemos que es totalmente espurio a nuestro material, pero sí la pendiente esta corresponde mayormente a nuestro compuesto. Si uno saca acá la pendiente y la grafica en este MDT, obtiene estos puntos de acá, o estos de acá, dependiendo de las dos mediciones que hicimos, que coinciden bastante bien con esta curva, que es con la curva naranja, que son de las muestras remelted, le llamamos, son estas que hicimos este otro proceso de fundirlas de nuevo, y que acá también se ve que no tenemos ese salto, que la curva es bastante lineal. Entonces, esto nos estaría diciendo que en estas muestras logramos sacar la componente magnética, pero todavía teníamos silicio por contaminación con el cuarzo. Si ahora uno estudia la resistividad, como les dije, estas muestras son semiconductores a presión ambiente, así que está graficada la resistividad en escala logarítmica en función de 1 sobre T. Y acá vemos la TN, que es un pequeño quiebre acá, y está T asterisco.
esto se ve mejor en la derivada de las curvas, a donde se ve que, bueno, la TN es un pico bastante marcado y esta T asterisco es un mínimo. El origen de la T asterisco no está súper claro, pero se lo asocia con orden orbital. Y por debajo de la TN hay un comportamiento que es bastante lineal, así que uno puede decir que tiene un comportamiento térmicamente activado y sacar un valor para el gap del semiconductor, y obtenemos un valor de cerca de 48 mileelectronvolt, que coincide con uno de la literatura, o sea, no hay nada extraño, pero hay ciertas mediciones, por ejemplo esta de delta igual a 0, esta roja, que esta es la derivada, que se ve que si uno tuviera un comportamiento térmicamente activado, uno esperaría que esta derivada fuera una constante acá, y que no es una constante, sino que si uno usa un comportamiento tipo variable range hopping, lo explica bastante mejor al sistema. Esto sirve para sistemas más desordenados. Entonces, ahora con todas estas mediciones, puedo hacer el diagrama de fases que en función del contenido de hierro extra, y vemos que acá están nuestras mediciones, tanto de la resistencia como de la magnetización, y la TN, y en negro está lo de la literatura, que cambiaba del orden de 40 Kelvin. Nosotros vemos que en nuestro caso no nos cambia tanto, no tenemos este máximo de 0.1, y tenemos una gran variación en función de las muestras dentro del mismo batch. Tenemos un cambio bastante grande. Entonces, la TN no está dependiendo principalmente de delta, pero bueno, pero de algo puede estar dependiendo, y ese algo puede ser el desorden. En los metales, para definir el desorden muchas veces se usa la resistencia residual, que es mucho más sensible que rayos X al nivel de desorden, pero acá, como tenemos un semiconductor, no podemos usar la resistencia residual, pero algo que vamos a usar va a ser este ancho alrededor de la transición antiferro, que vemos que cambia bastante entre muestras. Entonces, si ahora graficamos, en este caso solo los datos de transporte, la TN en función de este ancho alrededor de la TN, o la T asterisco, vemos que tiene un comportamiento monótono decreciente en la TN y creciente en la T asterisco, y vemos que para las muestras con la transición más angosta, la TN es la mayor, la T asterisco es menor, y tenemos un comportamiento térmicamente activado. Y a medida que la transición se hace más ancha, vemos que la TN también disminuye, o la T asterisco aumenta, y el comportamiento en resistencia cambia a un variable range hopping. Esto nos está diciendo que lo que vemos nosotros es que el hierro, lo que cambia las muestras, primero que agregar hierro no cambia nada sistemáticamente, no parecería ser un buen método para crecer cristales, porque dependiendo del contenido de hierro o de la crecida misma, si crezco la muestra o la crezco en 2 días a la muestra, salen distintas. No depende del contenido de hierro, sino del desorden que hay en las muestras. Entonces, como conclusiones parciales de esta parte, el hierro extra no está formando parte de la estructura cristalina principal, sino que está formando fases espurias. Estas fases espurias, algunas son magnéticas, y el cambio en la TN no es sistemático con delta,
pero sí parece depender del desorden de las muestras. Antes de contarles qué hicimos para obtener muestras mejores que estas, les quería contar un poco del estudio del material bajo presión hidrostática, porque básicamente las hicimos con estas muestras, porque todavía no teníamos las otras. Nuevamente se ve en la literatura que hay un montón de variaciones en lo que se reporta de TN con presión. Hay en algunos casos que dicen que hay un salto súper abrupto, de casi 60 Kelvin en función de la presión. Después, esto es del 2016, 2 años después hay otro trabajo que dicen que no ven este salto, y por lo general todos están de acuerdo en que empieza subiendo la TN, pero bueno, después hay otro trabajo que usa mediciones de transporte, que dice que después disminuye, pero no había unas buenas mediciones de la TN, así que en colaboración con Philip Materne, que está en Argonne, en Estados Unidos, se realizaron mediciones de Mossbauer, síncrotron Mossbauer, que da una buena idea de la TN. Lo que se ve es que la TN aumenta cerca desde 120 hasta como 180, hasta llegar a los 8 gigapascales, y después si uno sigue aumentando la presión, esta TN disminuye rápidamente para hacerse cero en los 10 gigapascales. Por otro lado, el campo magnético hiperfino disminuye con la presión, y también se anula cerca de los 10 gigapascales. Lamentablemente no pudimos ver superconductividad porque está a partir de 10 más o menos, y llega hasta ahí, hasta cerca de 10, pero bueno, se espera que acá a partir de 10 venga la fase superconductora. Por otro lado, también hicimos mediciones de rayos X bajo presión en el sincrotrón, en Grenoble. Acá está un pedacito de la medición, pero que en función de la presión, a medida que vamos aumentando, les quería mostrar este pico de acá de cerca de 7, es un pico doble, son dos, está degenerado, son dos reflexiones que a medida que aumenta la presión se separan, que eso no es extraño, pero en esta curva naranja vemos 3 picos, y que al seguir aumentando la presión se vuelven a convertir en 2. Esto nos está diciendo que tenemos una transición de primer orden, y la presión a la cual se da es del orden de 10 gigapascales, justo donde está reportado que empieza la fase superconductora. Entonces, uniendo las mediciones de nuestras muestras, salvo esta parte de la fase superconductora, que es este trabajo del 2015, vemos que no solo la TN se va a cero, sino que se va a cero justo en una transición estructural, y a partir de ahí aparece la superconductividad. ¿Cuál es la fase a la cual estamos transicionando? Todavía estamos analizando los datos, pero lo que se propone, lo que estamos proponiendo es que sea algo parecido a lo que pasa en este compuesto con selenio, que el compuesto con selenio a presión ambiente tiene otra estructura que el nuestro, pero ya bajo presión tiene la estructura igual que el de azufre,
y lo que creemos que está pasando en nuestro compuesto es esta transición, que pasa no cambia el grupo espacial, pero pasa a una estructura más compacta. Así que, bueno, en principio la fase superconductora no tendría la misma estructura que la fase normal, la que estudiamos a presión cero. Bueno, ahora sí les cuento de los cristales que crecimos. Sí. Los rayos X, no. Están hechos en monocristales, pero esto es integrando. Lo que nos pasó es que el cristal era muy chiquito y no está del todo, se va de las un poco. Pero sí, es monocristal. Y ahí supongo que la TN va creciendo porque con la presión van juntando los orbitales y favorece de alguna forma que sufren intercambio. Sí, que se acercan los hierros, sí. Y después, bueno, lo que te aparecen son correlaciones y supongo que habrá un líquido fermo, alguna cosa por ahí, ¿no? Metido en el metal. Sí, mediciones con presión hay muy pocas. Pero, por ejemplo, si te paras a 8 sí. y subís en temperatura midiendo la resistividad y bajas, ¿no? Sí. Si hay una transición del primer orden, tendrías que ver algún estrés, ¿no? Pasar de una fase a la otra. Sí, no sé, hay unas mediciones de transporte hasta donde yo sé, las mediciones de transporte que he visto son 2 papers, creo, y no sé si suben y bajan en temperatura o cómo las han hecho. No han reportado, o sea, esta transición no está reportada en la literatura todavía. Pero si hay una transición de primer orden, tendría que verse ustedes. Sí, pero el tema es que a 300 Kelvin hicimos esto mismo y lo que se ve es muy sutil. O sea, no sé si no se ve ese cambio así gigante. Cambia bastante. No queda claro bien hacia dónde está yendo esta curva porque en 8 o 10 gigapascales no la... a algún lado se está yendo, pero eso cómo se va para arriba no queda claro porque no se lo ve. En transporte no ve mucho. También las mediciones, no sé, de transporte bajo presión son medias ruidosas, medias, no sé. Bueno, lo primero que ya les había mostrado eran estas muestras que habíamos hecho este método tipo Brisman, que habíamos logrado sacar las impurezas magnéticas, pero todavía tenemos silicio, óxido de silicio, porque las fundimos y las volvimos a enfriar en cuarzo para usar un horno de espejos. Entonces no se puede poner un crucible porque uno tiene que llegar con la luz a la muestra. Entonces dijimos, bueno, el paso siguiente es hacer una varilla y usar un horno de espejos convencional. Entonces, lo que nos pasó acá fue que esta zona, la zona líquida, no era nada estable. Se hacía, primero había oxidación, y luego la varilla esta queda muy porosa, y el líquido se estaba subiendo para arriba, y no funcionó para nada. Entonces, lo siguiente que hicimos fue ir al Max Planck, que tienen un horno como si fuera un horno de espejos, pero un horno de láseres. O sea, funden el material con láser. Y en este caso, el vacío es mucho mejor y el gradiente de temperatura que consiguen es del orden de 1500 grados por centímetro.
entonces hace que el líquido no se nos pueda subir a la varilla de alimentación, solo suba un poquito, pero no pueda subir tanto como en el otro caso. Entonces esta zona es mucho más estable y logramos obtener cristales. Y en este caso es sin crucible, nada, tenemos la varilla de alimentación y el cristal que crece abajo. Entonces este fue el cristal que obtuvimos. Hicimos un corte acá abajo. Este es un policristal sobre el cual crecimos nuestra muestra, por eso tiene distinto color. Si uno usa un microscopio con luz polarizada, puede ver las distintas orientaciones de los cristales, y que se ve acá que hay un montón de cristalitos, pero cuando uno se va a la otra punta, ve que no es un solo monocristal, pero ya tenemos, no sé, 3 o 4 monocristales más grandes. O sea, de acá se puede romper un pedazo y obtener un monocristal bastante grande. Ahora, con respecto a la composición, este es gráfico que les había mostrado hace un tiempo. Esta es la composición nominal que queremos, y el precursor, el material de alimentación, tiene esta variación en composición, pero nuestro cristal, haciendo E de X ahí, tiene una variación mucho menor, una dispersión menor de los valores. Eso se ve en los valores que tenemos un orden de magnitud más en los valores. Y de las fotos del material pulido, el precursor es como habíamos visto antes, que se ve todavía la forma esta unidimensional del material, estos lapicitos, pero en el cristal este es nuevo, no se ve eso, sino que queda perfectamente pulida. Y si bien en el precursor vimos como antes inclusiones de hierro, azufre y hierro, en este nuevo cristal con EDX no vimos ninguna inclusión. Bueno, respecto de magnetización, vemos que la TN del precursor es menor que la del... ahora LFZ son las muestras crecidas con el láser. Aumenta la TN y el valor también disminuye del relativo. Y lo que vemos es que en distintas crecidas, de las muestras crecidas con el láser, acá tenemos dos, una curva naranja y la roja, que son prácticamente iguales. En cambio, de mediciones del precursor, en dos crecidas distintas, una obtuvimos esta curva celeste, y en otra muestra obtuvimos esta celeste oscura. Entonces, lo que vemos es que ahora tenemos un método que es mucho más repetible que el de antes, y eliminamos la parte magnética, y también las inclusiones de cuarzo, de silicio. Entonces, bueno, de la resistencia también se ve que es mejor la calidad de las muestras. La roja es la de las muestras con láser, y la otra es el precursor. Vemos que la TN es bastante más angosta, el ancho en la transición es bien finito. Acá en el precursor se ve que no tiene un comportamiento térmicamente activado. En cambio, en las muestras crecidas con láser tiene una región que se la puede llegar a considerar constante. Y
Y bueno, como veíamos antes, la T asterisco es más chica cuando la TN es más grande. Esa relación todavía no sé bien por qué están relacionadas una con la otra, pero va en el mismo sentido de que veíamos que la TN era mayor con la T asterisco menor, en las muestras donde el ancho de transición era más chico. Grabar esta computadora. This meeting is being recorded. Ok, bueno, y lo último era el trabajo a futuro que estamos para hacer acá en BT, que nos queda estudiar bien las propiedades de transporte de estos nuevos materiales y en especial estudiar si la superconductividad de las muestras, porque ahora tenemos unas muestras que sabemos que son bien desordenadas y otras muestras que sabemos que tienen una TN más alta, y ver si podemos ver que unas son superconductoras y las otras no, y que esa superconductividad está más ligada al desorden en las muestras y no al contenido de hierro en las muestras. Y también estudiar, bueno, esto de bajo presión, la idea es usar la nueva celda que se compró con el squid nuevo. Estamos de nuevo en el límite porque va a llegar hasta 10, capaz que llegue un poquito más o por ahí, dependiendo ahí de detalles medio finos, pero si tenemos suerte, aunque sea, vamos a ver algún punto de la superconductividad. Y lo otro es estudiar las propiedades de transporte bajo tensión uniaxial, usando una celita que básicamente tiene piezoeléctricos, tiene 3 para hacer que la dilatación de los piezoeléctricos no influyan en la muestra. 2 están conectados a un lado de la muestra y el otro está conectado al otro, así que se cancela bastante bien la dilatación de los piezoeléctricos, entonces podríamos estudiar mejor la tensión sobre la muestra en función de la temperatura, y la idea sería ver cómo cambia la TN con esa tensión, y si se puede inducir algo parecido a una fase metálica. A la fase superconductora no vamos a llegar, aunque se pudiera, porque las tensiones son medias bajas, pero por ahí vemos que el material se vuelve más metálico al estirarlo. Bueno, y eso era todo lo que les voy a contar. ¿Preguntas? Yo tengo. Sí. La curva de normalización. Sí. Está bueno. Sí, igual que esa curva que se ve que tiene la S esa. ¿Está? No, acá, de hecho. Sí. ¿Cuál es la interpretación de la curva? O sea, hay creer, sí. Creo que hay una señal ferro montada sobre su sí. Ferro, no sé. ¿Y sabes qué es el ferro ese? No sé bien. Una cosa puede ser hierro a secas, porque vemos, en algunas muestras vemos en EDX que tenemos hierro, así hierro puro, así que ahí puede estar perfectamente la explicación. O sea, esta señal es muy chiquita y una cantidad de hierro, no sé, a lo mejor 1% o no me acuerdo, algo que no lo alcanzás a ver en rayos X, ya te da esa señal en magnetización. Y eso los campos que
de saturación son compatibles con hierro, ¿no? Eso, sí, eso no te sé decir bien. Pero es alguna cosa espuria porque cambias, medís una muestra, después medís otra y ese salto cambia. ¿Qué campos de ese creo que como 5 teslas, o sea, es en esta zona. No sé si 5 o 7. Pero... Uno lo que hacer es agarrar y rectar la S, todas estas. Sí. Allá, ¿no? Bueno, estos puntitos, por ahí estos puntitos son restados la S. Entonces, es la pendiente esta de acá. Entonces, esto lo traes acá, tenés estos valores de ahí. El resto va subiendo porque va subiendo el componente de software. Perdón, a ver, sí. A ver si bueno, yo no sé cuántos son campos. Poner que un Tesla, buscar que tiene campos de saturación, no se puede leer, que tengo un Tesla, y después fijarse el valor a cero. Claro, el valor de saturación que tenés. Sí. ¿No? Un porcentaje que se lo tenés. Sí, eso lo habíamos hecho y no sé, parece que daba 1 o 2%, creo, que en rayos X podías no verlo. Y sí, suponiendo que era hierro. En realidad siempre, cuando compuesta con hierro, es muy difícil saber si esa componente es espuria o si es del sistema en algún tipo de hierro. Porque cualquier mínima impureza ya te indica. Sí. Así que no es trivial, me parece saberlo. No es trivial, lo único que habíamos visto es que, bueno, si las muestras son mejores, esa componente es más chica. Pero... En el trabajo que publican en función de la concentración del hierro, sí. ¿Ellos hablan de que tienen segregación, impurezas o lo toman como...? No dicen nada. No dicen absolutamente nada, dicen nuestras muestras son hermosas, pero no les voy a mostrar unos rayos X, ni nada. Y entonces fue, bueno, decir, ¿qué está pasando con ese hierro? Porque creo que lo único que dicen es no vemos ningún cambio en los parámetros de red. Pero no hablan de que tienen fases espurias, no hablan de nada. Y si lo haces por este método, ¿podés incorporar hierro en exceso y no tener? No lo hicimos, no probamos. Estas tienen un poquito, son las tienen 0.05. Básicamente porque cuando vimos que la de 0 tenía una TN más baja, dijimos, bueno, si probamos con un poquito de exceso, pero después la verdad que no vemos ese exceso. Y acá sí lo puedes estar sacando para arriba, se te puede estar quedando en el líquido, lo vas tirando para arriba a toda la mugre y va formando solo tu cristal. Entonces esto en principio hace que sean más puras las muestras. Eso es lo que se hace con el primer, ¿no? Vas pasando por la zona de fundición y vas echando las impurezas. Sí, Extremo, ¿no? Sí. Me pareció muy bonito el fijo que tenés de TN cuando lo mirás en la derivada. ¿Ese? Y si vos hablas, eso me hace acordar a calor específico en bidimensional. Sí, esto tiene mucha forma de calor específico. Sí. No sé, quiero volver a medir ahora, una de las primeras cosas que quiero hacer es volver a medir bien esta curva, a ver si la puedo repetir, porque toda esta cosa que tiene acá, que baja y después sube, también tiene toda la pinta de calor específico, de sistema de 2 niveles, de esas cosas, pero no sé cuánto se puede
esta derivada, porque hay alguna derivada, yo nunca me acuerdo, capaz que Víctor se acuerda más, porque hay una derivada que es parecida al calor Sí, específico. las derivadas Pero- suelen ser parecidas eh, en los materiales magnéticos. pero esta es la derivada del logaritmo Pero bueno, está respecto bien, de 1 sobre digo, t. tenés que entra la cuestión de los magnones, ¿no? De cómo es la dispersión de temperatura, y por eso verías algo magnético. Claro. Pero el calor específico no se ha hecho. No sé si hay, creo que alguna curva, pero no en estas muestras. En la literatura hay alguna curva, pero el calor específico no está medido. Intentaron anotando nomás. ¿Qué quiere comentar sobre eso? Está- Vemos el lugar acá, ¿no? Bien. Hola. Dale. Hola, sí. Uy, Sí, escucho mal. Bueno, gracias, Lourdes. Muy lindo la exposición, muy ordenada. Le sacaste el jugo a los gringos. Yo tenía preguntas en otras dos cosas. Ya que estamos acá con el tema de la resistividad eléctrica y la derivada, ¿no? Con el calor específico, seguramente vos te acordarás del curso, que si hay un mecanismo que es dominante en las excitaciones de cualquier tipo, entonces la derivada con la temperatura te está dando la variación de energía de ese sistema. Entonces acá, si tenés el lago magnético, vas cambiando digamos, la derivada te está diciendo que es el calor específico, porque la absorción de calor desde afuera. Así que es bastante válida, ¿no? La relación esa. está bien, aunque no sea la derivada de la resistencia respecto de la temperatura, porque es la derivada del logaritmo respecto de 1 sobre t. Claro, lo que pasa es que, claro, ahí está el asunto, porque no es un metal, pero me parece que con la derivada con el logaritmo, lo único que haces es ponerle valores relativos, ¿no? Está bien. El logaritmo lo que haces es delta de rho dividido rho, hacer la derivada de esa. Entonces, simplemente te va a cambiar el valor absoluto, ponele. Pero la idea es la misma, me parece. No, lo que te quería preguntar era, por un lado, al principio, que hablabas de hierro, si estaba o no estaba y todas esas cosas, es que todo está considerado como si el hierro es de valencia estable. Yo no sé, capaz que el hierro cambia la valencia, apuntaría para el otro lado, pero eso no lo tuvieron en cuenta. Digamos. No hicimos ninguna medición que vea la valencia del hierro, o no sé bien cómo. No, porque, bueno, es 3 más o bueno, 2 más, 3 más, qué sé yo. Bueno, entonces vos le podés, por ahí, dada la valencia del hierro, podés poner, si le aumentás la valencia, podés poner una vacancia de hierro. Ahora, esto lo que te digo es justamente al revés de lo que vos estabas mirando, ¿no? Porque estabas mirando exceso de hierro. Pero digamos que es una variable que podría estar presente. Y la otra pregunta es suficientemente pequeño como para que no veamos con rayos X que haya exceso o deficiencia de hierro, pero en claro, una menor medida puede haber. Claro, eso vale algunos por ciento nomás, sí, por supuesto, porque si no tendrías distorsionar la red, ¿no? Seguramente. La otra pregunta es, ¿por qué hablas de TN, o sea, transición antiferro? El máximo acá de la resistividad que está en el gráfico está clarito. Y que haya un máximo en la susceptibilidad más arriba está bien, porque son las fluctuaciones, ¿no? Pero como si tuvieras un teórico cerca, te podría pegar con la regla, porque los teóricos dicen que los 1D no se ordenan.
Entonces acá que haya un orden de cualquier tipo está diciendo que probablemente entre cadenas se empiezan a ver. Sí. Ahora, la pregunta sería si hay correlaciones antiferro adentro de la cadena. Eso está claro porque habría un máximo. Ahora, cuando empiecen a interactuar, podría ser ferro o antiferro. O cosas estrambóticas, ¿no? No es que tenga que ser uno o lo otro, ¿no? Sí, acá no lo puse, me parece, me olvidé, pero la interacción está estudiada como es. Voy a mentir, así que vamos a ver. Ya se sabe cómo son antiferro o ferro. No la tengo acá. Bueno, puede haber otras cosas, ¿no? Ferro, acá está. ¿Se ve? Sí. Es entre las cadenas, en la cadena, en el escalón es ferro y entre escalones es antiferro. Y entre cadenas, ahora no me acuerdo, pero ya también ya está estudiado cómo ya han hecho, creo que neutrones. A lo que voy que por la forma de la magnetización en función de la temperatura, parecería que es una cosa, no es que haya un máximo en la magnetización, ahí es al contrario. Entonces es una mezcla de cosas, hay una componente ferromagnética dando vuelta ahí. El máximo de la magnetización está más arriba. Por eso. Sí. Hasta ahí es 1D. Sí. Y donde está el TN no es un máximo en la magnetización. No. Si uno dice de las correlaciones antiferro, le prendo una más que sea ferro, y por ahí se me estabiliza la señal ahí. Entonces lo que hay para abajo es una mezcla ¿no? Por ejemplo, interacción entre cadenas. Sí. Es una mezcla de cosas ferro y antiferro. Claro. Eso sí. Bueno, gracias. Y siempre tiene que desaparecer la TN cuando aparece la superconductividad, ¿cierto? Sí, en algunos materiales como que se dice que todavía está, pero no sé hasta qué punto está claro de que... En todos los ITC está esta cosa, ¿no? De que cuando muere el antiferro puede aparecer la superconductividad. Hay teorías que hablan de estas cosas. Acá en algunos, que tenía acá el diagrama de fase al principio, como que dicen que coinciden un poquito. En realidad tienen que matar el magnetismo para que el compuesto sea metálico y a partir de ahí pueda ser superconductor. Pero en estos ya es metálico. En esto, qué sé yo, en el 122 siempre es metálico, y acá como que dicen, bueno, hay coexistencia de magnetismo y superconductividad, pero no sé hasta qué punto está súper probado de que es la misma fase y que no tengan una separación. Baja a cero antes de que aparezca la superconductividad, es lo que decimos. Claro, que acá es antiferro y viene la superconductividad, pero no sé, porque no trabajé en estos materiales, cuál es la última. Si dicen, claro, o si tienen, no sé, porque tienen tan poquito de cobalto, o si no tienen una separación mínima de fases en la composición, esa parte no estoy al tanto de. Parece muy lindo el trabajo que han hecho de puntualizar de que no hay contenido de hierro esencialmente muy distinto de lo que se pretendía, digamos, que hay exceso, lo que se agrega. Una consulta. Sí. Hay una interpretación, más adelante muestras un gráfico de las fases espurias con la TC. Como que la temperatura óptima de la TC era como un porcentaje de las fases espurias.
¿Está? Creo que sí. O sea, y demuestra no tuve la anterior, donde era el sulfuro 5, la fase de Furia. Sí. Hay un aumento y era como la temperatura óptima de la TC. ¿Había una interpretación a eso? Esto que nosotros acá parece más alto, nuestra interpretación es que acá tenemos más muestras. O sea, acá tenemos muchas más muestras medidas que, por ejemplo, acá. Acá hay con muestras de 3 crecidas diferentes y en esta hay una sola crecida y no sé, acá hay, a lo mejor hay 6 muestras medidas y acá hay 2 o 3. Para mí, si seguís midiendo a punto 1 o a 0 mismo, que parecen más chicos, yo creo que si creces varias muestras vas a tener esa misma variación, que es un problema del método de crecimiento, no tanto del valor de delta. Que hay ahí el método para crecer de fundir el material y volverlo a enfriar así todo junto, no sirve y te da cualquier cosa una vez bien, otra vez más o menos. Esa es un poco nuestra explicación. Yo me refería a la otra fase espuria, la anterior, me parece. ¿Está? Ajá. Ahí como que la TC. Este es el porcentaje de fase. ¿Qué cantidad de fase hay de un material, de un material respecto a delta? Claro, supuestamente el óptimo era cuando 0.1. Sí. Y ahí había un aumento de la fase espuria. Y yo veo, sí, yo veo que la fase, bueno, después yo no veo un máximo en TN para este valor. También lo que pasa es que me imagino que acá agarramos un pedazo de muestra, lo molimos y hicimos rayos X. Me imagino que si agarrás otro pedazo de muestra, podés agarrar un poco más de fase espuria, un poco menos. Esto tiene su error y que este sea más alto que el de 0.2, no sé qué tanto se le puede creer. O sea, sí de que esto en 0.1 y 0.2 tiene más fase espuria que el de 0. Eso sí, pero después justo la forma de la curva, salvo que aumenta con delta, yo no diría mucho nada más que eso. Creo que no hay más preguntas. Vamos a ver si paramos de grabar y lo quedaba grabando supuestamente. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Gracias, amigo. Gracias.